Tenemos en línea a Leopoldo Moró, candidato a diputado nacional por Unidad Ciudadana. ¿Cómo le va, Leopoldo? Matías Marmorato y Daniel Cisnero lo saludan. ¿Qué tal? Bien, un gusto en escucharlo. No, el gusto es nuestro, siempre nos atiende Leopoldo y estamos eternamente agradecidos con usted por No, por eso. favor. Leopoldo, hubo una entrevista en la semana, la estuvimos escuchando acá al aire un fragmento de lo que fue la entrevista, casi un interrogatorio a Cristina Fernández de Kirchner por parte del colega Luis Novarecio. ¿Qué te pareció, Leopoldo? Bueno, a mí me pareció que Cristina respondió todas y cada una de las preguntas, no solamente con solvencia y con profundidad, sino con una mirada que confirma que hoy es probablemente, seguramente, la dirigente política de mayor envergadura en la Argentina. Y por otra parte, creo que desarmó parcialmente, porque bueno, si bien tuvo un alcance muy importante, todavía debe haber segmentos de la población que no accedieron a las respuestas, desarmó todas las campañas que, no de ahora, sino desde hace ya muchos años, Sí. desataron los medios hegemónicos, los grupos dominantes, los que se sintieron heridos, molestos, irritados por las políticas de inclusión que llevó adelante Cristina, o de independencia y autonomía que trató de imponer no solamente en la Argentina, sino en la región respecto a los grupos imperialistas, a los que pretenden diseñar el mundo en su propio beneficio. Me parece que quedó claro la cantidad de calumnias, de estigmatizaciones, de persecuciones de las que ha sido víctima, y tuvo para todas y cada una de esas calumnias o estigmatizaciones una respuesta concreta y precisa. Sí. Creo que con esta entrevista Cristina hizo sentir orgullosos a quienes la votaron, le devolvió mística a la militancia, me parece que dejó a una buena parte de la sociedad pensando, esa sociedad que de alguna manera había comprado este libreto de infamias y de calumnias, y además dejó ya un camino definitivamente despejado, porque en los próximos reportajes, si es que los hay, seguramente el que lo haga no va a tener margen para volver a repetir todos los títulos de Clarín de los últimos 3 o 4 años, y si lo hace no va a quedar muy bien frente a la opinión pública. Claro, porque hablábamos acá recién con Daniel que se habló más de lo que fue los 8 años de gestión y las acusaciones que se le hicieron a Cristina Fernández de Kirchner sobre enriquecimiento ilícito, etcétera, etcétera, cosas que contestó la exmandataria, pero poco se habló del futuro del país, ¿no? Es algo que quedó como en el tintero. eh, de- Bueno, porque como ella misma me dijo, el periodista quería ganarle la discusión, y como para ganarle la discusión a Cristina no tienen otros temas que las tapas de Clarín de los últimos 3 o 4 años, sacaron todos estos, pero finalmente no vino mal, porque agotaron todo el repertorio, y cada una, como te dije, de esas calumnias, infamias, etcétera, tuvo una respuesta contundente, una respuesta indubitable, que dejó en claro precisamente que Cristina ha sido víctima de esas calumnias, como lo han sido todos los líderes populares de la Argentina, fundamentalmente porque cambiaron la lógica de los grupos dominantes, en materia de distribución del ingreso, porque trabajaron en beneficio de los que menos tienen. Le pasa lo mismo a Lula en Brasil. Brasil, él mismo decía, no le van a perdonar que haya sacado 40 millones de brasileros de la pobreza. Como a Cristina no le van a perdonar todas las políticas de inclusión, la asignación universal por hijo, la moratoria previsional, todo eso, la posibilidad de que los chicos accedieran a las netbooks, todo eso no se lo perdona a la oligarquía, y entonces inventaron todas estas acusaciones, que fue el compendio de las preguntas que le hicieron, pero tuvo respuesta para todas ellas, y me parece que eso es bueno, porque hay que ir desarmando todo eso. Nosotros cada uno desde su lugar lo hacía, pero que lo haya hecho ella tiene mucho más Claro. contundencia y trascendencia. Claro. Leopoldo, no se lo preguntó a Cristina Novarecio, le pregunto yo a usted, ¿cómo es de cara a octubre la campaña de Unidad Ciudadana? ¿Va a seguir basándose
en las necesidades del pueblo y de cada uno de los ciudadanos y trabajadores? Obviamente, nosotros vamos a seguir denunciando la situación a la que han sido condenados por la aplicación de este modelo económico los sectores populares, los trabajadores, los monotributistas, los cuentapropistas, los profesionales, porque nadie ha quedado exento de la caída de sus ingresos, de su calidad de vida, por la aplicación de estas políticas económicas. Pero además vamos a agregar muy fuertemente los riesgos que está atravesando la democracia en Argentina como consecuencia de la violencia institucional que ha desatado el gobierno en paralelo a estas políticas de ajuste, y las que está dispuesto a llevar adelante en el futuro. Todos sabemos, y si no lo sabemos es porque bueno, los medios lo ocultan o no lo queremos escuchar, porque también hay mucha gente que no quiere creer, pero todos sabemos que se viene un ajuste aún mucho más brutal y doloroso que el que ya atravesamos. Inmediatamente después de la elección, el gobierno tiene proyectado aumentos importantísimos de las tarifas. Ayer presentaron el presupuesto y eso queda revelado, el presupuesto 2018. Va a haber aumentos que van a superar en el doble a la inflación, en materia de electricidad, gas, agua, transportes. Así que viene un momento muy difícil. A eso hay que agregarle el intento de la flexibilización laboral, de la reforma previsional, de la reforma impositiva que pretende hacer caer la mayor carga tributaria en las espaldas de los que menos tienen. Claro. Y bueno, nosotros queremos discutir ahora estas reformas, no después de la elección. Porque después de la elección, con el cuento de la mano dura, le van a hacer a mucha gente votar en favor del gobierno y después le van a aplicar estas políticas. Ahora, para aplicar esta política tienen que pasar por encima del movimiento obrero organizado, que más allá de la opinión que podamos tener de tal o cual dirigente, estamos hablando del movimiento obrero organizado. Tienen que destruir el movimiento popular argentino, ya lograron poner de rodillas el radicalismo, ahora quieren destruir al peronismo o adocenarlo, y tienen que pasar por encima del Estado de Derecho, claro, cosa que están haciendo y que tiene su máxima expresión en la desaparición forzada de Santiago Maldonado, ¿no? A eso queríamos llegar, porque hoy en día los grandes medios, la mayoría de los medios habla del pasado del líder mapuche del RAM, pero poco se habla de la desaparición o la aparición, donde está. Nosotros tenemos un zócalo en nuestra pantalla en la radio, donde está Santiago, y lo mantenemos desde el 1 de agosto, que desapareció, pero parece que al Estado mucho no le interesa la aparición de Santiago y lo corren con distintos versos, por decirle de alguna manera. Leopoldo, ¿usted cree que quizás desde la Cámara de Diputados se pudo haber hecho algo más, aparte de la interpelación a la ministra de Seguridad o al jefe de gabinete? Sí, yo creo que tendría que haberse presionado mucho más. A ver, el Estado no hace nada porque está involucrado el Estado en la desaparición. El gobierno se está autoprotegiendo. En realidad, no solamente quieren amparar a los gendarmes que podrían haber llevado adelante materialmente la desaparición de Santiago, quieren proteger también al jefe de gabinete, que fue el que planificó, el que alentó y el que controló la ejecución de estas decisiones que terminaron en la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Del 83 en adelante, y este es el signo distintivo respecto a todas las desapariciones que ha habido en la democracia, ninguna tuvo la participación directa de un agente del Estado o de un funcionario del Estado. Y esto es lo que le da una particularidad a esta situación. Y efectivamente hay que mantener este reclamo porque el gobierno, con la complicidad de los grupos dominantes y de los medios hegemónicos, pretende sacarlo de la agenda pública. Además de todas las invenciones, cuentos, fantasías, etcétera, que trataron de instalar, por ejemplo, ahora han apelado a resucitar el caso Nisman, para ver si el caso Nisman sustituye en los medios de comunicación y en el debate público la exigencia de la desaparición de Santiago Maldonado. Entonces hay que estar muy atento a eso y no hay que bajar en ningún momento ese reclamo y esa bandera. ¿Por qué? Porque este es el límite. Podemos discutir muchas cosas, pero volver a discutir el derecho a la vida es un retroceso fenomenal.
Sí, ahora que me refrescó Leopoldo la memoria y lo habíamos mencionado al principio del programa, hubo una noticia que largaron varios medios sobre un informe de los peritos de Gendarmería sobre el caso Nisman, que inclusive fue desmentido desde Gendarmería. Es un bochorno, un escándalo que medios de gran magnitud, manden así sin corroborar una información de este tipo, ¿no? Porque es lo que queda, miente que algo quedará y hoy Sí, preguntarse... yo te voy a aclarar. Lo que pasó ese día es que largaron los medios esa versión, particularmente Clarín, porque sabían, y Infobae mismo, sabían que Cristina iba a hacer el reportaje. Entonces la quisieron recibir con esa información. Es más, durante el mismo reportaje, durante el transcurso del reportaje, vos viste que Novarecio le dijo, le tengo una mala noticia, acaba de Sí, salir su procesamiento en tribunales por asociación ilícita, etcétera. Quisieron acorralarla, por eso te digo, están dispuestos a todo, a todo. Hay una manipulación que es impresionante. Y bueno, en cuanto a lo de las pericias, ya lo esperábamos, ya sabíamos, yo lo había denunciado con toda claridad, que el esfuerzo que hacía Patricia Burlich por proteger a Gendarmería tenía como moneda de cambio el cambio de las pericias en la causa Nisman. claro, claro. Sí, sí, aparte, esa parte del reportaje se veía un Novarecio con tablet o celular recibiendo información casi preparado y Cristina de la nada contestándole. Leopoldo, para ir cerrando, Dale. no lo molestamos más, No, no. ¿fue positivo el balance de la entrevista de Cristina para usted? Absolutamente. Te reitero lo que te dije al principio. Creo que le ratificó, le confirmó a los que la votaron que no se habían equivocado. Creo que le devolvió la mística a la militancia. Creo que dejó a mucha gente pensando y poniendo en duda todas estas campañas miserables que en los últimos 3 o 4 años se llevaron adelante contra el gobierno popular. Y bueno, me parece que de aquí en más ese libreto se les va a ir cayendo, porque te reitero, si lo vuelven a repetir en una futura entrevista, a la gente ya le va a parecer una tontería, y si no lo repiten, bienvenido sea, porque entonces la van a poder escuchar a Cristina hablar de los problemas profundos, estructurales de la sociedad argentina. Perfecto. Mañana se relanza la campaña de Unidad Ciudadana en Florencio Varela, En Leopoldo. Florencio Varela, en un acto a las 17 horas, ahí a 100 metros de Calchaquí, la verdad que yo no recuerdo el lugar exacto, pero sí, mañana va a haber una movilización importante para poner en marcha nuevamente la campaña electoral. Muchísimas gracias, Leopoldo, por la nota, ¿eh? No, al contrario, gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Un abrazo a los dos. A usted también. Pasaba Leopoldo Moró por el aire de AM660 Radio Amplitud 12:57. ¿Qué te pareció, Dani? Calladito, lo escuchaste a Sí, Leopoldo, porque para interesado. mí es como un gurú. Yo lo escucho y reflexiono sobre eso.